Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video, si no consideramos el video introductorio. En este video quiero hablar de algo que para muchos tal vez les resulte obvio, para algunos tal vez no. Sin embargo, es algo que muchos investigadores no tienen mucho en consideración, lo cual es cardinal para el desarrollo de un proyecto de investigación, así como para, y digo desarrollo desde su inicio, desde que tenemos la idea, desde que escribimos el proyecto para una propuesta o que escribimos algún artículo de divulgación, alguna presentación. Es algo que debemos tener en cuenta y que se debe siempre enfatizar: la hipótesis. Y tú también, tal vez no investigador, estudiante o simplemente persona curiosa, que llegaste a este video. Este video también te puede servir mucho a la hora de que tú leas algún artículo científico o simplemente para cualquiera, para conducir su vida. Y les voy a contar de mi trayectoria desde que salí de mi carrera de medicina y cómo llegué a donde estoy, para decirles por qué es importante y por qué les puede beneficiar en su vida futura. Bueno, sin más, pues comencemos. Primero definamos qué es la hipótesis. Pues la hipótesis se podría definir como una idea que tenemos, cierta explicación a algún fenómeno que nosotros observamos. Por ejemplo, pues en el área que yo estoy, algo muy clásico: medicamento X puede ayudar a tratar alguna enfermedad. Es una hipótesis. Tratamiento tal puede disminuir el peso de una persona, etcétera, etcétera. Y basados en esa hipótesis, nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto científico, hacer nuestro desarrollo experimental, planear los métodos estadísticos para evaluar nuestra hipótesis y exponer los resultados. Es muy importante cuando nosotros hacemos todo esto que todos lo centremos en la hipótesis. En investigación se han hecho conceptos abstractos para tratar de definir la hipótesis, de escribirla. Esto para ayudarnos a sentar unas bases sobre cómo vamos a trabajar. Y tal vez si ustedes leen, encuentren cierta discrepancia entre algunos autores, y hay una discrepancia muy importante que es, por ejemplo, las hipótesis en la estadística y las hipótesis en la investigación, que a pesar de que recaen sobre las mismas raíces, son distintas en esencia porque tienen distinto objetivo. O tal vez se podría decir que son iguales en esencia, pero bueno, eso creo que no importa. Empecemos definiendo la hipótesis. Bueno, los tipos de hipótesis. Aquí pues afortunadamente tengo mi marcador. Espero que se vea bien. La hipótesis generalmente se describe en tres tipos de hipótesis. ¿Ok? Lo que es la hipótesis de investigación, que tal vez lo encuentren con algunos otros nombres. La hipótesis nula y la hipótesis alterna.
Empecemos por definir la hipótesis de investigación, que yo creo que es la más sencilla, es de la que ya hablamos hace un momento. Generalmente esta se describe con estos símbolos, H, I. Posiblemente lo hayan visto. Las otras tal vez ustedes van a estar más familiarizados con las otras ya que se ven más por cuestiones de estadística, pero ahorita las vemos. La hipótesis de investigación es básicamente qué proponemos nosotros. Yo tengo una idea, como les mencioné, tratamiento ayuda a reducir la obesidad. Una sustancia ayuda a disminuir el incremento en temperatura al exponerla a algún agente, entre otras cosas. Ahora voy a hablar un poquito de otro concepto antes de pasar a los siguientes tipos de hipótesis. Cuando nosotros hacemos una investigación que establecemos una hipótesis, en general, aunque digo, no es una regla, pueden haber excepciones cuando hacemos investigaciones que son meramente descriptivas, pero en general, lo que hacemos es contrastar variables. Ojo. Y una forma muy simple de nosotros establecer una hipótesis, que es lo que yo les recomiendo cuando ustedes se hagan bolas, que tengan alguna tesis que escribir o algo, que digan, quiero definir una hipótesis. ¿Cómo defino mi hipótesis? Simplifíquenlo de esta manera. Basen su hipótesis en el contraste de variables. En otras palabras, tengo variable 1 que afecta a variable 2. Generalmente esto lo pueden ver en metodología científica, y también estos conceptos se ven cuando vemos cálculo, algunos que llevan cálculo en la escuela o estadística, se manejan con los conceptos de variable dependiente y variable independiente. Sí lo voy a dejar, porque para no perder tiempo escribiendo. Tengan en cuenta estos dos conceptos. Estos conceptos son importantísimos cuando ustedes desarrollan una hipótesis, porque su hipótesis va a ir dirigida a ver la relación entre estas variables. ¿A qué me refiero con variable independiente y variable dependiente? La variable independiente se podría decir que es la que nosotros manejamos. En cálculo, solo tal vez me estoy desviando en un tema, pero esto también les va a servir cuando voy a dar también algunos videos enfocándome en estadística. En cálculo, cuando tenemos una gráfica, llaman variable independiente a la que se encuentra en el eje X. Y a la que se encuentra en el eje Y la llaman variable dependiente. ¿Por qué? Muy simple. Cuando en cálculo evalúan todo esto, ya ven que escriben las funciones de esta forma. Y luego, no sé, así, más 4, por ejemplo, solo por poner unos valores. Generalmente en cálculo describen las variables como la independiente y la dependiente, la Y. ¿Ok? Estamos todos entendiendo, obviamente. No. Bueno, tal vez se pierdan porque es cálculo y dicen, ¿por qué está hablando de cálculo? Porque esta persona que yo no conozco, ¿por qué me habla de cálculo si solo me quiere escribir las hipótesis? Bueno, es bien importante porque de aquí vamos a partir para nosotros establecer nuestra hipótesis. La variable independiente, como les digo,
es la que nosotros vamos a controlar y la variable dependiente es la que va a ser el resultado del manejo que nosotros le demos a la variable independiente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a definir la variable independiente como la dosis de un fármaco. Entonces aquí ponemos la dosis de un fármaco, tal vez paracetamol, que todos están familiarizados para reducir la fiebre. Y la variable dependiente la temperatura de la persona. Entonces nosotros vamos a medir cuál es la temperatura de la persona acorde a la dosis. Entonces nosotros aquí vemos, por ejemplo, 37, 38, etcétera, 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 39. Pacientes que tengan todos 39 temperatura, les damos 100, 200 miligramos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues obviamente vamos a ver, mientras más dosis, vamos a ver un decremento de la temperatura, por ejemplo, hasta llegar a un límite donde ya, pues por obvias razones, por más dosis que demos, no baja la temperatura. Entonces, yéndonos a lo básico de la hipótesis, se va a contrastar la dosis de paracetamol con la temperatura de la persona. Definimos nuestra variable independiente como la dosis de paracetamol y como nuestra variable dependiente vamos a definir la temperatura de la persona. Con este ejemplo muy sencillo. Y nuestra hipótesis en este caso sería la temperatura baja en forma lineal acorde a la dosis de paracetamol. Y tenemos nuestra hipótesis establecida. Para cualquier proyecto que ustedes definan, traten de pensar siempre qué variables voy a manejar y cuál va a ser el efecto que yo quiero observar en la persona y qué efecto espero yo con, ustedes saben, con el manejo de esta variable independiente que nosotros estamos manejando aquí. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos definido este concepto, por favor, yo les pido que en los comentarios, si algún concepto no se entiende bien de lo que estoy hablando, me serviría como retroalimentación o para hacer un video expandiéndome mejor en estos conceptos. Ok, bueno, vamos a borrar un poquito esto. Vamos a... perdón por eso. Vamos a borrar un poco esto solo para hacer espacio para hablar de los otros. Ahora, hablemos... bueno, al momento de que nosotros evaluamos, por ejemplo, en este ejemplo que les puse, nosotros establecimos nuestra hipótesis de esa forma y vemos un resultado como el que les acabo de presentar. Eso significa que nuestra hipótesis de investigación fue acertada. Entonces, ¿qué decimos en investigación? En investigación se dice, la hipótesis de investigación se acepta. Si vemos que no hubo relación entre la dosis y la temperatura, diríamos, la hipótesis se rechaza. Y eso es a lo que vamos con hipótesis nula. La hipótesis nula se refiere a que las variables contrastadas no tienen relación alguna entre sí. A lo que voy es que si en este caso hubiéramos tenido una gráfica en donde viéramos una línea plana de esta forma, en donde no disminuye la temperatura por más dosis que damos de paracetamol y nuestra hipótesis la definimos como que la temperatura iba a bajar mientras subíamos la dosis de paracetamol, entonces en ese caso nosotros aceptamos la hipótesis nula. ¿Ok? Esta se va a ver en estadística
y generalmente se escribe con ese símbolo, una H y un 0. Los que ya han llevado, tal vez algunos no han llevado metodología científica, pero los que han llevado algo de estadística ya deben de estar familiarizados con ese símbolo. Ahora, la hipótesis alterna. También esta, los que han llevado estadística, generalmente se describe con este símbolo. La hipótesis alterna en investigación, les digo, es un poco diferente en estadística. Y hago hincapié porque muchos están familiarizados con los conceptos de estadística que son ligeramente distintos, como les comentaba. Pero en metodología de investigación, la hipótesis alterna es cuando tenemos un resultado distinto al que nosotros esperábamos. Sin embargo, sí hubo relación entre variables. Tomen en cuenta eso. Hubo relación entre variables. Sin embargo, el resultado observado es distinto al que nosotros habíamos propuesto. En este caso en particular, yo creo que es muy sencillo pensar qué pasaría si fuera la hipótesis alterna la correcta. Sería que nosotros viéramos un incremento de la temperatura. Si vemos que damos un fármaco, la temperatura en lugar de bajar sube. Entonces nosotros vemos relación entre variables, por lo cual la hipótesis nula se rechaza. La hipótesis nula se refiere a nula relación entre variables, para que aprendan ese concepto. Y la hipótesis alterna se refiere a que hay una relación. Repito mucho para que nos quede grabado en la cabeza, que es bien importante. La hipótesis alterna se refiere a que hay una relación, sin embargo no es la que nosotros propusimos. Ahora, les hablaré después de algo de estadística. Voy a hacer un video particular o varios videos porque la estadística es un tema muy complejo y muy amplio. Solo quiero hacer hincapié en estos conceptos en estadística para que nosotros tengamos algo introductorio. En estadística hacemos lo mismo, hacemos un contraste de variables. Sin embargo, la hipótesis de investigación no está presente en estadística. ¿Por qué? Porque la estadística solo nos mide si hay o no relaciones entre variables. La estadística no propone un fenómeno. En estadística tú solo dices, ¿hay relación entre variable A y variable B? ¿Sí o no? Entonces, si no hay relación, o sea, hay nulo efecto de variables, entonces se dice que se acepta la hipótesis nula. Por eso cuando te ponen ahí, y digo, si no estás familiarizado con la estadística, podemos hablar después, pero si en estadística generalmente te dan un valor de probabilidad, que es el valor P, te dicen menor a 0.05, significa que rechazas la hipótesis nula y que sí hay relación entre variables. Si te dicen mayor a 0.05, dices que aceptas la hipótesis nula y que hay relación entre variables. Pero una vez más, como la estadística no propone, no tiene el HI, solo tiene el HA, hipótesis alterna, y el H0. Y pues de ahí vienen estos conceptos. Ahora bien, les prometí hablarles un poquito de por qué esto es importante. Y por favor comparte esta información, comparte el video con tus amistades, porque también les puede servir mucho. Yo cuando terminé la carrera de medicina, yo me recibí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo estaba pensando en realizar una especialidad médica o cuál era la trayectoria que iba yo a seguir. Un amigo mío sacó el tema de las maestrías en ciencias y dije, ¿por qué no tratar? Yo siempre fui de esas personas que no les gustaba seguir el camino que seguían todos, ¿no? Si ves una vereda, pues te vas por otro lado, como quien dice, porque la vereda es por donde todo se va. Yo prefería aventurarme en... Ay, discúlpeme. Yo prefería aventurarme
y descubrir cosas nuevas, ¿no? Ser un poco más original. Entonces, pues, este hombre, nos juntamos un día para estudiar para el examen de la maestría. Él me dijo que tenía un libro buenísimo de metodología científica, que es de donde yo estoy sacando esta información. Yo digo que es lo más importante que viene en ese libro. Se llama Metodología de la Investigación Científica de Sampieri, es el autor. Les recomiendo que lo lean. Viene más, incluso te vienen consejos de cómo escribir tu tesis. Para aquellos que estén atorados con su escritura o que no sepan por dónde empezar. Bueno, de ahí saqué esta información que les estoy planteando aquí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo diría que ese libro cambió mi vida. También por eso quiero dedicarle el primer video. Bueno, el segundo, porque pues la introducción no cuenta. El primer video. Por eso quiero dedicarle el primer video a estos conceptos, porque realmente esos conceptos cambiaron mi perspectiva de la vida. Aunque parezca algo muy obvio, yo empecé a manejar mi vida un poco más encaminado hacia estos conceptos. ¿Ok? Entonces, cuando entré a la maestría, presenté mi examen, estudié, como no tiene una idea, que repasé lo de los primeros años, que muchas cosas ya no me acordaba, siendo sincero. Estudié, pasé el examen, me fue muy bien, entré a la maestría. Entonces dije, vamos a manejar mi vida siguiendo estos conceptos. Si nosotros sabemos que una variable depende de la otra, si yo quiero estar digamos que en la cima, o si quiero llegar a ser alguien exitoso en este campo, tengo que manejar todas mis variables para aumentar la probabilidad de que yo suba en esta escala o bueno, sí, en estos niveles de los investigadores. Entonces, algo, entre otras cosas que sucedieron aquí durante mi trayectoria de formación, había varios profesores en este departamento. Y nosotros, afortunadamente, donde yo me metí a biología molecular e ingeniería genética, teníamos muchos profesores, y a diferencia de varios centros de investigación, yo digo que yo tuve mucha fortuna. Y los que estuvimos ahí teníamos mucha fortuna. Que tenemos muchos profesores, muchos de ellos tenían fondos para investigación. Y a diferencia de otros centros, a algunos les asignan ya algún profesor. A nosotros nos daban a elegir algún maestro que no les daban límites de alumnos. Puedes tener 3, 4 estudiantes, no recuerdo cuántos decían. Y a nosotros nos dejaban escoger entre los que tuvieran alumnos disponibles. Entonces los alumnos nos presentaron sus proyectos y me llama la atención que, por ejemplo, algunos de los alumnos de unos de los profesores, oye, que salieron de la maestría o salieron del doctorado y ahora están vendiendo equipo para laboratorio en una compañía. Yo digo, respetable, pero digo, no es lo que yo quería, no es lo que yo quiero. De tal profesor fueron a hacer un doctorado ahí a Yucatán o a Veracruz o no sé dónde decían. Y digo, muy bien. Y digo, no quiero. Aquí no hay afán de hacer menos ni más a nadie, porque pues, en todos lados hay buenos investigadores, ¿no? Sin embargo, uno me llamó la atención. ¿Por qué? Porque los alumnos de él, muchos fueron a unas universidades en Texas, uno hasta descubrió un gen que lo mandaron, no recuerdo a dónde, descubrió un gen que era el responsable de la enfermedad Charcot-Marie-Tooth, el doctor Montes de Oca. Son de Nuevo León, pues ustedes estarán familiarizados con esto. Y también tenía alumnos que estaban en
universidades de prestigio, tenía una empresa, tenía contactos en todo el mundo y yo dije, yo quiero esto, o sea, yo quiero llegar a algo alto, ¿verdad? Como me imagino que muchos de ustedes. Entonces dije, me voy a ir con él porque tengo más probabilidades, ¿no? De éxito. Bueno, para no hacer largo el cuento, sucedieron muchas cosas en el Inter. Tal vez después hable de eso. Y él me recomendó con un investigador de la Universidad de Johns Hopkins. Y ya después, metí mi aplicación. Me llamaron, fui y estoy actualmente a la hora de grabar este video en mi tercer año de postdoctorado en una de las universidades más prestigiosas del mundo, se podría decir. Ustedes, pues últimamente ha sonado mucho esta universidad por todo lo que ha sucedido con esta enfermedad que se está propagando por todo el mundo. Y cuando llego aquí, pues empiezo a conocer más de, pues, de lo que está trabajando los centros de investigación en primer mundo, que en este momento, al momento de grabar, están muy, muy metidos con la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero dedicar mucho tiempo del video a esto. Y me doy cuenta que precisamente este enfoque que yo agarré de conducir mi vida con el manejo de estas variables para aumentar la probabilidad de éxito es la base de cómo se maneja la inteligencia artificial para desarrollar los, bueno, no de todo, pero hasta cierto punto yo diría, por lo menos los métodos de predicción de eventos futuros que utilizan con inteligencia artificial se basan en esto. Medir cuál es la variable independiente, la variable dependiente, qué tanto contribuye una variable a la otra, y manejar y optimizar para cuestiones de negocios, para cuestiones de tratamientos médicos, para pronósticos de pacientes, entre otras cosas que tal vez dediquemos un video a eso después. Sin embargo, fue interesante eso, cómo la forma de yo conducir mi vida después de aprender sobre esto, de las hipótesis, fue lo que al final pues lo que se basa en la inteligencia artificial. Y entre otras cosas, también nos dan consejos de cómo escribir un currículum, de cómo elegir tu rumbo de tu vida, etcétera, etcétera. Y lo basan en esto. Aunque te lo explican de distintas formas, esto es el centro de todo. Entonces, si ustedes manejan este concepto y transforman su manera de vivir la vida, pueden aumentar sus probabilidades de éxito. Hasta luego.